Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Santana. El día de hoy voy a exponer acerca de las diferentes formas de solución de conflictos. Vamos a conocer como cada una y de qué se tratan. Primero que todo, las tres grandes formas de solucionar conflictos son la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Primero hablaremos acerca de la autotutela. La autotutela es la reacción inmediata que tienen los seres humanos para solucionar, digamos, de manera rápida y personal a quien le han realizado, digamos, una injusticia, ¿cierto? Esta forma se hace por lo general por las propias manos de quien está tratando de defender un bien jurídico tutelado. También se le denominan a esto autodefensas y por obvias razones pues está prohibida y además es ilegal. Sin embargo, dentro de la figura de la autotutela encontramos algunas formas o manifestaciones de esta, como el caso, por ejemplo, de la legítima defensa, que si se ve un bien jurídico tutelado, el titular de este puede defenderse de la agresión con otra agresión a la misma equivalencia sin que haya una responsabilidad penal. Este tipo de forma de reclamar un bien tutelado puede tener estas excepciones, pero es muy súper regulado, o sea, se entra a revisar que realmente, pues, si haya estado en la misma equivalencia. Otra forma es la defensa posesoria, aquella que faculta al poseedor a repeler la fuerza que se emplee en su contra para desposeerlo y de esta manera recobrar el bien. O sea, en otras palabras, es como pelear por lo que es de uno. O sea, como si tú me quitas mi bicicleta, yo voy a buscar todas las formas posibles por recuperar mi bicicleta por mis propios medios. Está también el derecho de retención. Es un derecho que faculta al acreedor a retener un bien de su deudor. Esta forma no está suficientemente garantizada, pero es una forma también como de retener algo en busca de que una obligación se pueda extinguir, o no voy a devolver como la bicicleta hasta que no me pagues. Y por último tenemos el derecho a la huelga, que por lo general esta faculta a los trabajadores a cesar las actividades laborales, ya sea porque tienen algún descontento o hay alguna o se presenta alguna anormalidad referente a su contrato, salario o libertades para trabajar, etc. Bueno, luego tenemos la autocomposición, que a mi forma y a mi juicio es una de las formas más, digamos, pacíficas en muchos casos de resolver un conflicto, y una incluso en la que ahorra, o sea, le permite la economía procesal, ¿cierto? Antes de activar como el aparato judicial. En la autocomposición, esta es una manera o forma de solucionar conflictos en la cual las partes, por medio de la razón o del diálogo, llegan a un acuerdo, componiendo o resolviendo el conflicto sin necesidad de recurrir a un tercero. En esta, más que todo, hay como un proceso en el que las voluntades median en forma de resolver el conflicto. La diferencia con la autotutela es que
no se compone de la fuerza, sino del acuerdo de voluntades. Este se divide en dos. Hay autocomposición unilateral y composición bilateral. La unilateral contempla el allanamiento y el desistimiento, y en la bilateral encontramos la famosa conciliación o la transacción. El allanamiento, con una sola parte de las partes basta para resolver el conflicto, ¿cierto? Por eso es unilateral. ¿Qué sucede en el allanamiento? Este es un acto procesal en el cual el demandado acepta las pretensiones de la demanda, le da la razón al demandante y acepta las consecuencias. Es como hacer una sentencia anticipada. El allanamiento no se debe confundir con la parte penal, que en la penal, en el proceso penal sería la confesión, como bueno, yo acepto que cometí tal delito. Eso es la confesión y eso es en derecho penal, pero en los demás actos procesales, en los demás procesos de litigio, básicamente es aceptar las pretensiones de una demanda, lo cual ahorra también mucho en un proceso. Y también tenemos el desistimiento, que es un acto procesal donde el demandante renuncia al proceso o a la petición. Estos son bastante como sencillos. Luego tenemos en la autocomposición bilateral, tenemos la conciliación, que esta, como su nombre lo indica, bilateral, o sea, se requieren el acuerdo de ambas partes. A diferencia del unilateral, que simplemente una de las partes decide ceder, ¿cierto? No hay como un acuerdo, sino que una cede ante la otra. En esta es como las dos deben ceder. La conciliación es un método de solución de conflictos donde en esta sí media un tercero, por medio de un tercero que se denomina un conciliador, resuelven el conflicto de forma que el conciliador propone fórmulas de arreglo, trata de acercar a las partes, pero no puede imponer su decisión, como pasa en la heterocomposición. El conciliador siempre es una persona que trata de que ambas partes lleguen o sea, propone soluciones para que ellos finalmente lleguen a un arreglo y no tengan que acceder al aparato judicial, activar el aparato judicial. Pero no, además de solucionar por acuerdo entre dos partes, puede ser parcial o total, o sea, se puede llegar a todo un acuerdo o se puede ir resolviendo el proceso en su marcha, ¿cierto? El cual se vierte en un acta de conciliación, o sea, todo lo que estas personas acuerden se deja en un acta, y ahí tenemos tres actas: el acta de acuerdo, el acuerdo parcial o el no acuerdo. Esto está regulado por la ley 640 del 2007 y en esa misma ley se establece que es requisito de procesibilidad, a menos que haya medida cautelar. O sea, si hay medida cautelar no se puede claramente conciliar. Y tenemos la transacción, que es una forma hermosa también de resolver los conflictos, porque se pueden resolver conflictos existentes y se pueden precaver posibles conflictos, ¿cierto? En la transacción es como un contrato, no es como en la conciliación, que en la conciliación finalmente hay que recurrir como un tercero, un conciliador, sino que en la transacción son ambas partes, digamos, que directamente se ponen de acuerdo. Y, por ejemplo, yo tengo una casa, ¿cierto? Y esa casa la tengo en comunidad con mis otros dos hermanos, pero yo necesito la plata, yo necesito el dinero y mis hermanos no quieren vender la casa. Entonces, por ejemplo, para que no lleguemos o activemos un proceso como un pacto divisorio,
en este caso, para precaver un proceso como ese, nosotros podemos llegar a un acuerdo, hacemos una transacción en la cual por escrito no requiere de escritura pública, no requiere de solemnidades, por eso digo de que es una forma muy especial, muy chévere de solucionar los conflictos, porque como no requiere solemnidades, no requiere escritura pública, sin embargo el documento es totalmente válido, y en caso de que alguna de las partes no cumplan, se puede abrir un proceso ejecutivo con un contrato de transacción para que la otra parte se obligue a resolver la obligación. Finalmente termina siendo un excelente método o forma de resolver y de precaver un litigio futuro, ¿cierto? En este tipo de forma de resolver conflictos tiene unas características, y es que es independiente, es una mediación, y además es de amigable composición, ¿cierto? Luego, por último, tenemos la heterocomposición, que es el proceso que lo resuelve un tercero imparcial, supraordenado, es decir, que la ley le confiere el poder de resolver el conflicto e imponer su decisión, que es el que todos conocemos como el proceso jurisdiccional. Pero también encontramos el arbitraje, que es privado, porque normalmente un proceso jurisdiccional puede tardar, a veces puede tardar mucho tiempo, algunos son rápidos, como por ejemplo, una transacción es rápido, acordamos, firmamos, acordamos y listo, se acabó. Un proceso jurisdiccional requiere de que un juez al que le entran muchas demandas, porque es público, un proceso público, se puede demorar muchísimo tiempo en resolverse. El arbitraje, como es privado, es mucho más rápido, tiene unos costos, normalmente son los que encontramos en Cámara de Comercio y tienden a ser utilizados pues como por grandes empresas que tienen como para pagar un arbitraje. Dentro de la heterocomposición encontramos los equivalentes jurisdiccionales, el proceso judicial, que contempla la sentencia, que es obligatoria, presta mérito ejecutivo, y una cosa juzgada. Espero que hayan quedado claras las formas de resolver conflictos, la forma en la que está dividido y cómo hay algunas formas de resolver los conflictos que son mucho más rápidas y mucho más efectivas, digamos, porque la heterocomposición pues sí tiene esa fuerza de ley, esa inmediatez, en el sentido de que el juez se hace imponer, ya sea por ejemplo en un proceso ejecutivo, que si la persona finalmente no hace la obligación, o sea, no cumple la obligación, pues se le embargan los bienes que tenga o se le obliga